¿Qué harías si vieras tu propia vida desvanecerse ante tus ojos? Yo, Levíticos Farias, nunca imaginé que un simple paseo en moto me llevaría a esta angustiante pregunta. Crecí en Sao Paulo, en un hogar donde la fe era solo una palabra vacía. Mis padres, ateos fervorosos, me enseñaron a cuestionarlo todo y a desdeñar la religión, que yo veía como un signo de debilidad. Esta mentalidad me transformó en un joven arrogante, cínico y rebelde, siempre desafiando cualquier tipo de autoridad. Vivía sin límites morales, riéndome de aquellos que creían en algo más grande y convencido de que nada podría derribarme. Fue en una noche de verano, tras algunas cervezas con amigos, que mi vida tomó un rumbo inesperado. Mientras conducía mi moto, un ciervo cruzó la carretera. Intenté esquivarlo, pero la colisión fue inevitable. La sensación de ser lanzado al suelo fue brutal y, en ese momento, me di cuenta de cuán frágil era la vida. El dolor y la sangre me trajeron a una realidad que siempre ignoré: la mortalidad. Estaba al borde de la muerte, confrontando mi mayor miedo y la fragilidad de la existencia humana. Mis convicciones de invencibilidad se desmoronaron como castillos de arena. Cuando perdí la conciencia, desperté en un lugar sombrío y opresivo que describiría más tarde como el infierno. La oscuridad pulsaba a mi alrededor y el dolor era constante, como si estuviera siendo consumido por llamas que no veían fin. Allí, rodeado de criaturas monstruosas, reviví todos los momentos en que había herido a las personas a mi alrededor, cada error y pecado volviendo para atormentarme. Entendí que ese infierno era una prisión, construida por mis propias elecciones. El sufrimiento se intensificó y, por primera vez, una ola de arrepentimiento genuino comenzó a dominarme. Con cada dolor, sentía la necesidad de pedir perdón. Sentía que, si había una manera de encontrar la salvación, necesitaba encontrarla. Con ese arrepentimiento, una sensación de alivio comenzó a surgir, como si las llamas que me consumían estuvieran disminuyendo. Mi cinismo se deshacía, dando espacio a la posibilidad de redención. Entonces, en medio del tormento, fui arrebatado por una visión aterradora del futuro. Vi 2024, un año marcado por huracanes, inundaciones y terremotos. Ciudades enteras fueron destruidas y las personas luchaban por sobrevivir. No eran solo desastres naturales, eran consecuencias de las acciones humanas. La idea de que todo aquello podría haberse evitado me dejó paralizado, como si el peso del mundo estuviera sobre mis hombros. En mi desesperación, una luz intensa me envolvió y tuve un encuentro transformador con Jesús. Él me confrontó sobre mis elecciones y toda mi arrogancia se desmoronó ante su amor incondicional. Me ofreció una segunda oportunidad, afirmando que mi arrepentimiento sincero podría salvarme. Pero había una condición. Necesitaría cambiar mi vida. Con un corazón lleno de convicción, acepté esa oferta, decidido a vivir de una manera nueva. Tras ese encuentro, fui rescatado de la muerte y comencé un viaje de recuperación, tanto física como espiritual. Comencé a asistir a una iglesia local y a estudiar la Biblia, buscando entender las historias de redención y amor. El cambio en mí era tan evidente que incluso aquellos que me conocían notaron la diferencia. Finalmente veía mi nueva vida como una oportunidad para servir a los demás y vivir con propósito. Me di cuenta de que mi experiencia no era solo para mí. Decidí compartir mi testimonio en iglesias, escuelas y grupos de apoyo, tocando la vida de muchas personas.
Mi segunda oportunidad se convirtió en un llamado para ayudar a otros a encontrar esperanza y fe. Mi historia inspiró a jóvenes en dificultades, adultos sin fe e incluso a ateos, mostrando que el amor de Dios puede alcanzar a todos. Ahora sigo mi viaje de fe, comprometido a vivir con gratitud y amor, transformando mi existencia y la de otros a mi alrededor. Desperté en una habitación de hospital. El olor a desinfectante y el sonido monótono de los monitores me rodeaban, y el dolor en mi cuerpo me arrastraba de vuelta a la realidad. Miré hacia abajo y vi mi brazo enyesado, mi cuerpo cubierto de vendajes. Los recuerdos de la noche anterior comenzaron a regresar, y una ola de desesperación me invadió. El accidente, el impacto, el infierno que viví. ¿Qué hice para merecer esto? Mientras intentaba procesar todo, la puerta se abrió y mi madre entró. Su mirada era de preocupación y tristeza, y sentí un peso en mi pecho. Siempre había sido fuerte, pero en ese momento vi que su dolor era tan real como el mío. Levíticos, mi hijo, ¿estás bien? Su voz temblaba. La culpa comenzó a consumirme. No solo me había herido a mí mismo, sino que ahora veía el dolor en los ojos de mi madre. En los días que siguieron, la habitación se convirtió en un pequeño mundo. Las visitas de amigos eran escasas, y aquellos que venían generalmente no sabían qué decir. ¿Qué esperaba? ¿Que me dijeran que todo estaba bien? ¿Que me recuperaría y todo volvería a la normalidad? Pero nada volvería a ser normal. Con cada visita, sentía el peso de lo que había sucedido. Lo que solía ver como una diversión ahora se convertía en un recordatorio constante de la fragilidad de la vida. La rehabilitación comenzó, y el verdadero desafío apenas comenzaba. Siempre había sido un tipo activo, lleno de energía y vida. Ahora apenas podía moverme sin sentir dolor. El fisioterapeuta, un hombre alto y robusto llamado Jorge, era duro conmigo. Levíticos, necesitas luchar. No dejes que esto te venza, me decía mientras me ayudaba a levantarme de la cama. Había algo en su determinación que me inspiraba, pero con cada sesión, el desánimo parecía arrastrarme hacia abajo. Quería rendirme. Era más fácil quedarme en la comodidad de mi sufrimiento que enfrentar la dura realidad de la recuperación. Pero había una luz en la oscuridad. Durante una de esas sesiones, conocí a Ana, una joven que estaba en la misma clínica. Ella también había pasado por un accidente de moto, y su historia era tan pesada como la mía. Con el tiempo, comenzamos a compartir nuestros miedos y desafíos. Ana tenía una fuerza que admiraba. Siempre hablaba sobre cómo la fe la ayudaba a enfrentar el dolor. A veces, necesitamos perderlo todo para encontrar lo que realmente importa, decía, y no podía entender cómo alguien podía tener tanta esperanza después de pasar por algo tan devastador. Pronto, me di cuenta de que nuestra amistad se estaba convirtiendo en un pilar en mi recuperación. Pasábamos horas conversando sobre nuestras vidas antes de los accidentes, los sueños que teníamos y cómo todo había cambiado. Pero, al mismo tiempo, la recuperación se volvía más difícil. Había días en los que simplemente quería quedarme en la cama y olvidar el mundo. El dolor físico se mezclaba con el dolor emocional, y las voces de arrepentimiento y tristeza resonaban en mi mente. Un día, al salir de fisioterapia, encontré a mi viejo amigo, Carlos. Estaba en la ciudad por un tiempo y decidió visitarme. Al ver a Carlos, una mezcla de alegría y miedo se apoderó de mí. Siempre había sido divertido e impulsivo y sabía que no había cambiado. Nuestras conversaciones se volvieron tensas cuando comenzó a hablar sobre nuestras antiguas aventuras. ¿Recuerdas aquella vez que hicimos una carrera por la ciudad? Se rió.
pero no pude reír junto a él. Era como si me estuviera arrastrando de vuelta a un pasado que intentaba dejar atrás. La presencia de Carlos sacó a la luz el conflicto dentro de mí. Quería su amistad, pero al mismo tiempo sabía que representaba todo lo que intentaba evitar. La presión aumentaba y me vi en una encrucijada. Si continuaba asociándome con él, corría el riesgo de volver a los viejos hábitos que me llevaron al accidente. Al mismo tiempo, la idea de distanciarme de un amigo tan cercano me angustiaba. Durante una conversación con Ana, desahogué mis sentimientos sobre Carlos. «Necesitas decidir quién quieres ser, Levíticos», dijo con una mirada seria. «La vida está llena de elecciones. Algunas te llevarán hacia adelante, otras te arrastrarán hacia atrás». Sus palabras resonaron dentro de mí. ¿Cómo podría ser la persona que quería ser si aún estaba rodeado de los fantasmas de mi pasado? Con el tiempo, las sesiones de fisioterapia se volvieron más intensas y me di cuenta de que necesitaba luchar no solo por mi recuperación física, sino también por mi recuperación emocional. Con cada paso que daba, con cada movimiento que lograba hacer, una nueva determinación crecía dentro de mí. Quería ser más que el joven arrogante que alguna vez fui. Quería ser alguien que pudiera inspirar a otros a encontrar esperanza, incluso en las situaciones más oscuras. El conflicto en mi corazón se intensificaba, pero sabía que era una batalla que necesitaba enfrentar. La jornada hacia la recuperación no sería fácil, pero cada día que pasaba, la luz que había encontrado en ese infierno se volvía más brillante. Estaba decidido a no dejar que mi pasado me definiera, sino a moldear un futuro que reflejara la nueva vida que anhelaba construir. A medida que pasaban los días, la rehabilitación se volvía más intensa y desafiante. Estaba decidido a mejorar, pero había momentos en que el dolor físico parecía insoportable. Jorge, mi fisioterapeuta, insistía en que me superara, pero había días en que simplemente no podía. El cansancio se acumulaba y la frustración me dominaba. Levíticos, el progreso es lento, pero cada pequeño paso cuenta, decía, pero sentía que estaba atrapado en un ciclo interminable de dolor. Un día, durante una sesión particularmente difícil, perdí la paciencia. «¿Por qué estás haciendo esto conmigo?», grité. «No sabes lo que es vivir así». Jorge se quedó en silencio por un momento, mirándome directamente a los ojos. «Sé más de lo que imaginas», respondió. «También pasé por un accidente, y sé que el dolor no es solo físico, pero necesitas entender que el camino hacia la recuperación es una elección, y necesitas quererlo». Esas palabras me impactaron. Me estaba aferrando al dolor, como si fuera una parte de mí que no podía soltar. Y fue en ese momento que me di cuenta de que estaba más preocupado por mantener mi imagen de víctima que por luchar por mi recuperación. Esta comprensión me dejó angustiado, pero también me dio una nueva perspectiva. La relación con Ana también se profundizaba. Se había convertido en una amiga valiosa, siempre lista para escuchar. En una de nuestras conversaciones, compartió un momento doloroso de su vida. Cuando estaba en el fondo del pozo, me di cuenta de que necesitaba dejar de sentirme una víctima y comenzar a luchar. Mis miedos eran solo barreras que yo misma había creado, dijo. Sus palabras resonaron en mí y comencé a reflexionar sobre mi propia situación. Sin embargo, la presión de Carlos seguía atormentándome. Insistía en visitarme con frecuencia, recordando nuestras aventuras, siempre tratando de arrastrarme de vuelta a esa vida despreocupada.
Lo apreciaba, pero con cada encuentro, la lucha interna se intensificaba. Una noche, apareció con una botella de bebida, burlándose de cómo un poco de diversión no haría daño. Sabía que no era solo diversión, era una invitación al pasado que estaba tratando de dejar atrás. «Carlos, no puedo hacer esto», respondí, sintiendo una ola de ira y tristeza. Me miró como si le hubiera apuñalado. «Estás cambiando, Levíticos. Eso no eres tú. ¿A quién crees que estás engañando?» Esa frase me cortó. Tenía razón en parte. Estaba cambiando, pero me estaba esforzando por ser alguien mejor. La tensión entre nosotros aumentó y comencé a calevitar sus mensajes y llamadas. Esto me dejó triste, pero al mismo tiempo aliviado. La amistad que antes me traía alegría ahora era una fuente de conflicto. Necesitaba apoyo, no tentaciones. En la clínica, las sesiones de rehabilitación se volvieron más desafiantes. En un día particularmente difícil, no pude levantarme de la cama. El dolor era insoportable y la frustración se apoderó de mí. Ana entró en la habitación y vio mi lucha. «Levíticos, ¿qué pasó?», preguntó, preocupada. No pude contener las lágrimas. «Estoy cansado de luchar», confesé, mi voz temblando. Se acercó y sostuvo mi mano. «Entiendo. Pero recuerda, cada paso es una victoria. No estás solo en esto. Estamos juntos en esta lucha». Sus palabras me trajeron un poco de consuelo, pero la batalla interna continuaba. Cada día necesitaba enfrentar no solo el dolor físico, sino también los fantasmas de mi pasado y las elecciones que había hecho. Un día, cuando me sentía un poco mejor, decidí que era hora de enfrentar a Carlos. Necesitaba cerrar ese capítulo de una vez por todas. Fui a la cafetería donde solíamos encontrarnos y lo vi sentado allí, con la mirada distante. Cuando me vio, su expresión cambió, pero no sabía si era de alivio o decepción. «Levíticos, estás diferente», dijo, sin saber cómo sentirse. «Echo de menos a mi amigo». Respiré hondo y le dije: «Carlos, yo también echo de menos a quien era, pero no puedo volver. Necesito concentrarme en mí y en mi recuperación. Esta vida que teníamos ya no me sirve». Él se quedó en silencio y el dolor en sus ojos me cortó, pero sabía que era lo que necesitaba hacer. La vida ya no se trataba de correr y buscar adrenalina, sino de encontrar un nuevo camino, uno que no me llevara a lastimarme nuevamente. Al salir de la cafetería, un peso se alejó de mí. Todavía tenía mucho por delante, pero comenzaba a entender que el verdadero desafío no era solo la recuperación física, sino la lucha constante por convertirme en la mejor versión de mí mismo. Y con eso, la esperanza comenzó a brotar dentro de mí, iluminando el camino que estaba decidido a seguir. La vida parecía un laberinto de desafíos, y cada día que pasaba, me sentía como si estuviera vagando sin rumbo. Pero lo que no sabía era que un giro estaba a punto de suceder, uno que cambiaría todo. Era una tarde soleada y estaba en la clínica, preparándome para otra sesión de fisioterapia. Jorge me llamó a la sala, y a pesar del dolor que sabía que vendría, había una expectativa en el aire. A medida que entraba, noté que había algo diferente. Tenía una mirada seria, casi como si estuviera a punto de darme una noticia importante. «Levíticos, hoy vamos a hacer algo diferente», dijo. «Quiero que conozcas a alguien». Antes de que pudiera preguntar quién era, una joven entró en la sala. Tenía una sonrisa radiante, pero había una tristeza en sus ojos. «Hola, soy Clara», se presentó. «También estoy pasando por un proceso de rehabilitación». Clara comenzó a compartir su historia.
Se había lastimado en un accidente de coche y, como yo, luchaba contra el dolor físico y emocional. Pero había algo en su voz que me sorprendió. Hablaba sobre cómo la vida le había enseñado a valorar cada pequeña conquista. Con cada palabra, sentía un peso acumulándose en mi pecho. Mientras ella hablaba, me di cuenta de que el dolor que sentía no era solo físico, sino un dolor profundo por sentirme atrapado en un pasado que no podía dejar atrás. Clara me contaba cómo había encontrado fuerza en momentos de debilidad y cómo cada paso, por pequeño que fuera, era una victoria. Era como si estuviera hablando directamente a mí, como si supiera la lucha que enfrentaba todos los días. Después de la conversación, algo en mí comenzó a cambiar. Estaba tan enfocado en el dolor y la lucha que no me daba cuenta de cuánto ya había avanzado. Clara me hizo darme cuenta de que me estaba aferrando a mis fallas, como si ellas definieran quién era. Y fue en ese momento que algo dentro de mí se rompió. No quería ser más la víctima de mi propia historia. En los días siguientes, las sesiones de fisioterapia se volvieron diferentes. Estaba más motivado y el dolor físico, aunque aún presente, no parecía tan insoportable. Comencé a ver la rehabilitación no solo como un desafío, sino como una oportunidad de crecimiento. La presencia de Clara se volvía cada vez más constante. Comenzamos a apoyarnos mutuamente, compartiendo nuestras luchas y logros. Pero, como en toda historia, la vida me presentó una nueva prueba. Una semana después, durante una de las sesiones, Jorge entró en la sala con una expresión preocupada. Levíticos, mi corazón se disparó. ¿Qué podría ser tan serio? Me explicó que Clara había enfrentado una complicación en su recuperación y que estaba siendo transferida a un hospital especializado. El impacto de esta noticia me golpeó como un puñetazo en el estómago. No sabía cómo manejarlo. Clara se había convertido en un apoyo fundamental para mí, y ahora tenía que enfrentarla sin ella a mi lado. Después de la conversación, me senté en un rincón de la sala, perdido en pensamientos. El dolor que sentía no era solo por la posibilidad de perder a una amiga, sino por la sensación de que aún estaba tan atrapado en una realidad que ya no quería vivir. Mirando al suelo, me di cuenta de que no podía dejar que el miedo y la tristeza me paralizaran. Clara me había enseñado a luchar y era hora de usar esa fuerza. En los días siguientes, mientras Clara estaba en el hospital, la visitaba siempre que podía. En cada conversación, incluso cuando la situación parecía desafiante, me aseguraba de recordarle a Clara que era fuerte y que creía en su recuperación. Pero, al mismo tiempo, me di cuenta de que necesitaba seguir luchando por la mía. Un día, mientras la esperaba, escribí una carta. Era una carta de gratitud, donde expresaba todo lo que Clara había hecho por mí. Al final, escribí: me enseñaste que la verdadera superación no se trata de nunca caer, sino de siempre levantarse. Cuando Clara volvió, estaba un poco más débil, pero con el mismo espíritu. Al leer la carta, ella sonrió y con lágrimas en los ojos, dijo: tú también eres más fuerte de lo que imaginas, Levíticos. No te olvides de eso. A partir de ese momento, nuestra amistad se fortaleció. Me di cuenta de que el verdadero desafío no era solo la rehabilitación física, sino el entendimiento de que este viaje se trataba de aprender a lidiar con nuestras fallas y transformarlas en fortaleza. Ya no necesitaba esconderme detrás del dolor o de mis elecciones pasadas. Con esto, la esperanza se encendió en mí. Creer que podía cambiar, que podía convertirme en alguien mejor,
fue el giro que necesitaba. Aún tenía un largo camino por delante, pero ahora no estaba más solo. Clara y yo estábamos juntos en esto, y juntos enfrentaríamos lo que viniera. Después del regreso de Clara, muchas cosas cambiaron en mi vida. Cada sesión de fisioterapia se transformó en un momento de aprendizaje y crecimiento. No solo luchaba contra el dolor físico, sino que también comenzaba a construir una nueva mentalidad. Con cada ejercicio, recordaba las palabras de Clara. La verdadera superación no se trata de nunca caer, sino de siempre levantarse. Esto se convirtió en mi mantra, y me encontraba repitiéndolo en mi mente cada vez que las cosas se volvían difíciles. Pero como cualquier viaje, nuevos obstáculos comenzaron a aparecer. Una semana después del regreso de Clara, sentí un dolor agudo en mi pierna durante una de las sesiones. Jorge me alertó que esto podría ser una señal de que estaba forzando demasiado mi cuerpo. Al escuchar esto, un miedo profundo se apoderó de mí. No quería volver a ser la persona que se sentía impotente, pero la idea de que podría tener que desacelerar era aterradora. Intenté ignorar el dolor y continuar, pero cuanto más forzaba, más se intensificaba el dolor. En un momento de frustración, me desahogué con Clara durante una visita. No quiero ser débil, Clara. Quiero superar esto. Quiero ser más fuerte. Ella me miró con empatía y respondió: la fuerza no se trata de ignorar el dolor. Se trata de reconocer cuándo necesitamos un tiempo para sanar. Estas palabras resonaron en mi mente. Comencé a entender que la fuerza no significaba solo persistir en medio del sufrimiento, sino también saber cuándo detenerse y cuidar de mí mismo. Decidí entonces que debía escuchar a mi cuerpo y respetar sus límites. Esto no era una debilidad, era una parte esencial de mi proceso de recuperación. Esa noche, mientras reflexionaba sobre todo esto, tomé un cuaderno y comencé a escribir. Anoté cada pensamiento, cada miedo y cada pequeño progreso que había hecho hasta ese momento. El acto de escribir me trajo un cierto alivio. Era como si estuviera liberando un peso que llevaba dentro de mí. Y, al leer lo que había escrito, me di cuenta de cuánto había avanzado. Esto me dio una nueva perspectiva. En los días siguientes, comencé a compartir mis escritos con Clara. Ella se animaba con las palabras que expresaba y, a cambio, me contaba sobre sus propias reflexiones. Nuestros encuentros se convirtieron en momentos de intercambio y apoyo mutuo. Yo la ayudaba a mantenerse motivada, y ella me ayudaba a entender que cuidar de mí mismo no era una señal de debilidad, sino un acto de amor propio. Pero la vida, como siempre, tenía sus propios planes. Un día, mientras estaba en la sala de espera de la clínica, conocí a un nuevo paciente llamado Lucas. Era un chico enérgico, siempre con una sonrisa en el rostro, pero que también enfrentaba una larga rehabilitación después de una cirugía complicada. Hablamos sobre nuestras experiencias y me di cuenta de que Lucas estaba luchando contra sentimientos similares a los míos. Se sentía perdido, atrapado en un ciclo de dolor y desesperación. Decidí que podría ser un apoyo para él, así como Clara había sido para mí. Comenzamos a encontrarnos antes de las sesiones para charlar y motivarnos. Era revitalizante ver cómo la amistad podía florecer en medio del dolor. Lucas, al igual que yo, necesitaba a alguien que lo entendiera, y aunque nuestros caminos eran diferentes, la fuerza que encontrábamos el uno en el otro era palpable. Nuestras conversaciones se convirtieron en una nueva fuente de motivación. Yo lo animaba a celebrar sus pequeñas victorias, tal como Clara había hecho conmigo.
y al hacerlo, también recordaba mis propias conquistas. Pronto, me di cuenta de que el dolor y la lucha que antes parecían tan solitarias, ahora se compartían. La conexión con Clara y Lucas me dio la fuerza necesaria para enfrentar los desafíos que aún estaban por venir. Sin embargo, la sombra del miedo aún se cernía sobre mí. Me preguntaba si podría seguir avanzando sin lastimarme. Las inseguridades volvían en momentos de soledad, y era en esos momentos que me sentía más vulnerable. Pero, al mirar a Clara y Lucas, me daba cuenta de que no estaba solo en este viaje. Tenía amigos que compartían sus propias batallas, y juntos éramos más fuertes. Así fue como aprendí la importancia de una red de apoyo. En lugar de sentirme abrumado por las dificultades, ahora buscaba ayuda en las personas a mi alrededor. El viaje de rehabilitación no era solo sobre mí, era sobre todos nosotros, enfrentando las tormentas de la vida juntos. Y con eso, me di cuenta de que cada paso, cada pequeña victoria, nos acercaba más a la superación. Esa mañana, mientras me preparaba para otra sesión, fui tomado por un sentimiento de gratitud. La vida seguía siendo un laberinto de desafíos, pero ahora tenía amigos a mi lado. Y más importante, había hasta aprendido a reconocer mi propia fuerza. El viaje continuaba, pero ahora estaba listo para enfrentarlo con la cabeza en alto, con el corazón lleno de esperanza. Eso se convirtió en mi mantra, y me sorprendía repitiéndolo en mi mente cada vez que las cosas se ponían difíciles. Pero, como en cualquier viaje, nuevos obstáculos comenzaron a aparecer. Una semana después del regreso de Clara, sentí un dolor agudo en mi pierna durante una de las sesiones. Jorge me advirtió que eso podría ser una señal de que estaba forzando demasiado mi cuerpo. Al escuchar esto, un miedo profundo se apoderó de mí. No quería volver a ser la persona que se sentía impotente, pero la idea de que podría tener que desacelerar era aterradora. Intenté ignorar el dolor y seguir adelante, pero cuanto más me esforzaba, más intenso se volvía el dolor. En un momento de frustración, desahogué mis sentimientos con Clara durante una visita. No quiero ser débil, Clara. Quiero superar esto. Quiero ser más fuerte. Ella me miró con empatía y respondió: la fuerza no se trata de ignorar el dolor. Es reconocer cuando necesitamos un tiempo para sanar. Estas palabras resonaron en mi mente. Comencé a entender que la fuerza no significaba solo persistir en medio del sufrimiento, sino también saber cuándo detenerse y cuidarme a mí mismo. Decidí entonces que debía escuchar a mi cuerpo y respetar sus límites. Eso no era una debilidad, era una parte esencial de mi proceso de recuperación. Esa noche, mientras reflexionaba sobre todo esto, tomé un cuaderno y comencé a escribir. Anoté cada pensamiento, cada miedo y cada pequeño progreso que había hecho hasta ese momento. El acto de escribir me trajo un cierto alivio. Era como si estuviera liberando un peso que llevaba dentro de mí. Y al leer lo que había escrito, me di cuenta de cuánto ya había avanzado. Esto me dio una nueva perspectiva. En los días siguientes, comencé a compartir mis escritos con Clara. Ella se animaba con las palabras que expresaba y, a cambio, me contaba sobre sus propias reflexiones. Nuestras reuniones se convirtieron en momentos de intercambio y apoyo mutuo. Yo la ayudaba a mantenerse motivada, y ella me ayudaba a entender que cuidarme a mí mismo no era una señal de debilidad, sino un acto de amor propio. Pero la vida, como siempre, tenía sus propios planes. Un día, mientras estaba en la sala de espera de la clínica, conocí a un nuevo paciente llamado Lucas. Era un chico enérgico, siempre con una sonrisa en el rostro,
pero que también enfrentaba una larga rehabilitación tras una cirugía complicada. Hablamos sobre nuestras experiencias y me di cuenta de que Lucas estaba luchando contra sentimientos similares a los míos. Se sentía perdido, atrapado en un ciclo de dolor y desesperación. Decidí que podría ser un apoyo para él, así como Clara había sido para mí. Comenzamos a encontrarnos antes de las sesiones para charlar y motivarnos. Era revigorante ver cómo la amistad podía florecer en medio del dolor. Lucas, al igual que yo, necesitaba a alguien que lo entendiera, y aunque nuestros caminos eran diferentes, la fuerza que encontrábamos el uno en el otro era palpable. Nuestras conversaciones se convirtieron en una nueva fuente de motivación. Lo animaba a celebrar sus pequeñas victorias, tal como Clara había hecho conmigo, y al hacerlo, también recordaba mis propias conquistas. Pronto me di cuenta de que el dolor y la lucha que antes parecían tan solitarias, ahora eran compartidas. La conexión con Clara y Lucas me dio la fuerza necesaria para enfrentar los desafíos que aún estaban por venir. Sin embargo, la sombra del miedo todavía planeaba sobre mí. Me preguntaba si podría seguir avanzando sin lastimarme. Las inseguridades volvían en momentos de soledad, y era en esos momentos cuando me sentía más vulnerable. Pero, al mirar a Clara y Lucas, me daba cuenta de que no estaba solo en este viaje. Tenía amigos que compartían sus propias batallas, y juntos éramos más fuertes. Así fue como aprendí la importancia de una red de apoyo. En lugar de sentirme abrumado por las dificultades, ahora buscaba ayuda en las personas a mi alrededor. El viaje de rehabilitación no era solo sobre mí, era sobre todos nosotros, enfrentando las tormentas de la vida juntos. Y con esto, me di cuenta de que cada paso, cada pequeña victoria, nos acercaba más a la superación. Esa mañana, mientras me preparaba para otra sesión, fui invadido por un sentimiento de gratitud. La vida seguía siendo un laberinto de desafíos, pero ahora tenía amigos a mi lado. Y, lo más importante, había aprendido a reconocer mi propia fuerza. El viaje continuaba, pero ahora estaba listo para enfrentarlo con la cabeza en alto, con el corazón lleno de esperanza. Esa mañana, mientras me preparaba para otra sesión de fisioterapia, un nerviosismo inexplicable se apoderó de mí. Sabía que el dolor en mi pierna aún estaba presente, pero había algo más profundo inquietándome. Lo que más me preocupaba era el hecho de que, esa semana, Lucas y yo habíamos decidido intentar un nuevo ejercicio que involucraba más movimiento y fuerza. Era un desafío, y me sentía dividido entre el deseo de superarlo y el miedo de lastimarme nuevamente. Cuando llegué a la clínica, vi a Clara hablando con Jorge. Ella parecía animada, pero podía notar un cierto brillo de preocupación en sus ojos. Me acerqué, y tan pronto como me vio, una sonrisa se dibujó en su rostro. ¿Listo para otro desafío?, preguntó, con un tono alentador. Pero por dentro estaba en conflicto. Quería ser fuerte, no solo por mí, sino también por Lucas, que contaba conmigo para esta nueva fase. La sesión comenzó, y me sentí un poco abrumado. Jorge nos explicó los nuevos ejercicios, que requerían no solo fuerza, sino también coordinación y equilibrio. Tan pronto como comencé a realizar los movimientos, el dolor volvió a manifestarse. Cada repetición parecía empujarme al límite, y la frustración comenzó a crecer dentro de mí. Estaba luchando contra mi propio cuerpo, y la sensación de impotencia comenzó a consumirme. En el momento en que el dolor se volvió insoportable, un grito involuntario escapó de mis labios. Jorge inmediatamente se detuvo y vino hacia mí. «Necesitas escuchar a tu cuerpo», dijo.
con su voz firme y tranquila. Respetar los límites es parte del proceso. Sabía que tenía razón, pero la idea de rendirme me angustiaba. Quería ser un ejemplo. Quería mostrarle a Lucas que era posible superar las dificultades. Entonces miré a Lucas. Estaba sentado en un rincón, observando con una expresión de preocupación. Nuestras miradas se encontraron y, en un instante, todo se volvió claro. No necesitaba ser fuerte todo el tiempo. La verdadera fuerza estaba en la vulnerabilidad, en entender que cada uno de nosotros tenía límites. Decidí, en ese momento, que no era una falla rendirse, sino un paso necesario para continuar. Con un suspiro profundo, respiré hondo y dije: «Jorge, necesito parar. No puedo seguir así». La sensación de alivio fue inmediata. Era como si un peso se hubiera quitado de mis hombros. Clara se acercó y me miró a los ojos. «Has hecho la elección correcta. A veces, parar es lo más valiente que podemos hacer». A partir de ese momento, la dinámica de la sala cambió. Lucas se acercó y, con una sonrisa, dijo: «Yo también me he sentido así. A veces sentimos que necesitamos hacer más, pero escuchar a nuestro cuerpo es fundamental». La conexión que tenía con él se fortaleció. No éramos solo compañeros de rehabilitación. Éramos amigos que se apoyaban en las luchas y en las victorias. Mientras conversábamos, me di cuenta de que mi viaje no era solo sobre mí. Era sobre todos nosotros. Cada uno enfrentando sus propias batallas, compartiendo experiencias y aprendiendo unos de otros. El miedo que sentía no era solo mío. Era un sentimiento que todos llevábamos de alguna manera. Cuando la sesión llegó a su fin, sentí una nueva ligereza dentro de mí. El dolor aún estaba presente, pero había encontrado una nueva perspectiva. En lugar de sentirme derrotado, me sentía fortalecido. Aprendí que la superación no era una línea recta, sino una serie de altibajos, y estaba bien si no tenía todas las respuestas. Esa noche, al escribir en mi cuaderno, me di cuenta de que me había transformado. El viaje no era solo sobre la recuperación física, sino sobre la construcción de una nueva mentalidad. La amistad con Clara y Lucas me enseñó que no necesitamos enfrentar nuestras luchas solos. Juntos, somos más fuertes. Y cada uno de nosotros aporta algo único a la mesa. Con esto, comprendí que la verdadera superación es aprender a caer y levantarse, reconocer nuestros límites y apoyarnos mutuamente. La vida seguiría presentando desafíos, pero ahora estaba más preparado. Tenía amigos a mi lado y una nueva forma de ver la fuerza. Al cerrar mi cuaderno, se formó una sonrisa en mi rostro. Estaba listo para la próxima etapa de mi viaje, un paso a la vez, con un corazón lleno de esperanza y gratitud. En los días que siguieron a esa sesión de fisioterapia, sentí un peso diferente sobre mis hombros. Era un peso ligero, como si finalmente me hubiera quitado una armadura que me estaba asfixiando. La decisión de parar, de escuchar a mi cuerpo, trajo una nueva perspectiva a mi vida. No se trataba solo del dolor en la pierna, sino de cómo me veía enfrentando los desafíos. En la clínica, las interacciones con Clara y Lucas cambiaron. Ahora había un entendimiento mutuo. Hablábamos más, compartiendo nuestras frustraciones y logros. Lucas, que siempre parecía tan fuerte y decidido, comenzó a abrirse sobre sus propios miedos. A veces siento que me estoy arrastrando. Es como si estuviera luchando contra una sombra que no puedo ver, confesó una mañana. Sus palabras resonaron en mí y me di cuenta de que no solo estábamos luchando contra las limitaciones físicas, sino también contra las incertidumbres que la vida nos impone. Clara, por su parte, se convirtió en una fuente de apoyo aún más intensa.
Durante una pausa entre ejercicios, dijo: «Todos tenemos nuestras batallas. Lo importante es que estamos aquí, juntos. Nadie necesita pasar por esto solo». Sus palabras tocaron mi corazón. La amistad que formamos era un pilar que sostenía nuestras jornadas individuales. Con el tiempo, aprendí a valorar esos momentos, no solo como sesiones de fisioterapia, sino como encuentros de apoyo y comprensión. Reflexionando sobre esto, me di cuenta de que el viaje de cada uno de nosotros era único, pero había un hilo conductor que nos unía: la lucha por la superación. En una de nuestras conversaciones, decidí compartir un temor que me acompañaba. «A veces me pregunto si podré volver a ser quien era antes del accidente», les dije. Lucas guardó silencio y pude sentir la tensión en el aire. Pero respondió con sinceridad: «Tal vez nunca volvamos a ser exactamente los mismos. Pero eso no significa que no podamos convertirnos en algo aún mejor». Estas palabras resonaron dentro de mí. La idea de que el cambio podría traer crecimiento y no solo pérdida se convirtió en un mantra personal. Comencé a concentrarme no solo en las dificultades, sino también en las pequeñas victorias. Cada paso que daba, incluso si era titubeante, era un logro. Aprendí a celebrar hasta los menores progresos, como levantar la pierna sin dolor o mantener el equilibrio por algunos segundos más. Además, el impacto de esta nueva mentalidad comenzó a reflejarse en otras áreas de mi vida. Volví a interesarme por pasatiempos que había abandonado. Comencé a dibujar nuevamente, algo que siempre me había traído alegría, pero que había dejado de lado debido al dolor y la frustración. Cada trazo en el papel se convirtió en una forma de expresión, una manera de canalizar lo que sentía. Clara y Lucas se mostraron entusiasmados e incluso pidieron ver algunos de mis dibujos. Su aliento reavivó una chispa que temía haber apagado. El tiempo pasó, y en una de las sesiones, Jorge me elogió por el progreso que había hecho. «Estás más conectado contigo mismo», dijo. «Es un paso importante en la recuperación». Sentí un calor subir por mi rostro, y una sonrisa se formó en mis labios. El reconocimiento me hizo darme cuenta de que el camino había sido difícil, pero que cada lágrima y cada risa habían valido la pena. En casa, al mirarme en el espejo, vi una versión de mí que comenzaba a aceptar sus imperfecciones. Aprendí que no necesitaba ser perfecto para ser fuerte. La fuerza venía del coraje de enfrentar mis miedos y de la vulnerabilidad de pedir ayuda cuando era necesario. En el fondo, me di cuenta de que la verdadera superación estaba en saber que la jornada está compuesta de altibajos y que eso es parte de ser humano. Esa noche, al acostarme, sentí una serenidad que hacía tiempo no experimentaba. El miedo aún existía, pero ya no me controlaba. Estaba rodeado de amigos que me apoyaban y juntos estábamos listos para enfrentar lo que viniera. Con una sonrisa en el rostro y un corazón lleno de gratitud, me dormí, soñando con un futuro lleno de posibilidades. La vida continuaba y yo estaba listo para cada nuevo desafío, un paso a la vez. Reflexionando sobre todo lo que viví, me doy cuenta de que mi camino no fue solo sobre la recuperación física, sino una verdadera transformación interna. Cada pequeño avance me enseñó a valorar los logros que antes consideraba insignificantes. El dolor que sentía no era solo un obstáculo, era un maestro, moldeándome y mostrándome que podía encontrar fuerza en mis fragilidades. Cuando miro hacia atrás, veo cómo este proceso me ayudó a madurar. La conexión que formé con Clara y Lucas fue una de las mayores sorpresas de mi recuperación. Éramos extraños al principio,
pero ahora éramos una verdadera comunidad, unida por experiencias compartidas. Ellos me mostraron que la vulnerabilidad no es un signo de debilidad, sino un puente que nos une. Aprendí a abrirme y a confiar, y eso cambió la forma en que enfrento mi vida. Los días difíciles aún aparecen, es cierto, pero ahora sé que puedo contar con mis amigos. En lugar de aislarme en la tristeza, aprendí a buscar apoyo, a compartir mis inseguridades. La amistad nos fortaleció y nos dio el valor para seguir adelante. La empatía y el amor que encontramos unos en otros me enseñaron que somos más fuertes juntos. Con el tiempo, mi interés por dibujar se transformó en una forma de terapia. Cada línea que trazaba en el papel me ayudaba a procesar las emociones que estaban guardadas dentro de mí. Cuando Clara y Lucas elogiaron mis dibujos, me di cuenta de que el arte no era solo una pasión, sino una manera de expresar lo que sentía, de conectarme con el mundo de una nueva forma. Ese reconocimiento me trajo una inmensa alegría y la certeza de que, aunque la vida pueda ser desafiante, siempre hay luz en el camino. Esa noche serena, al dormirme, me di cuenta de que no se trataba solo de volver a ser quien era antes del accidente. Estaba convirtiéndome en alguien nuevo, alguien más fuerte, más consciente de mis emociones y más agradecido por las pequeñas cosas. La vida no está hecha solo de altibajos, sino de una mezcla de experiencias. Ahora entendía que cada desafío era una oportunidad para aprender y crecer. Este viaje me enseñó que el éxito no es solo alcanzar metas, sino también permitirse sentir, redescubrirse y valorar cada paso del camino. El verdadero significado del éxito radica en la capacidad de levantarse después de una caída y encontrar belleza en la lucha. Y eso, por sí mismo, es una victoria que merece ser celebrada. Al mirar hacia el futuro, siento una mezcla de emoción y esperanza. Estoy listo para los desafíos que vendrán, con la certeza de que no estoy solo. Tengo amigos a mi lado, una nueva pasión por la vida y una comprensión más profunda de quién soy. Este viaje de superación me ha transformado y estoy agradecido por cada momento. Te invito, a ti que me lees, a reflexionar sobre tus propias batallas y conquistas. ¿Cómo has lidiado con tus dificultades? Comparte tus experiencias en los comentarios. Construyamos juntos una red de apoyo, donde cada historia importa y puede inspirar a alguien. Si te has sentido tocado por esta historia, dale me gusta y suscríbete al canal. Tu interacción es importante para que podamos seguir compartiendo más historias de superación y esperanza. No lo dejes para mañana. Compártelo ahora y ayuda a difundir este mensaje de fuerza y unión. Juntos somos más fuertes.